El proyecto que estamos llevando a cabo es un proyecto para desarrollar una estrategia de terapia génica para curar una enfermedad, la paraparesia espástica tipo 52, que sufre una niña Abril y que comenzó cuando sus padres nos contactaron para ver si era posible desarrollar una terapia que pudiera utilizarse para curar la enfermedad de su hija. Lo que nosotros empezamos a hacer en ese momento fue desarrollar unas herramientas que nos permitieran llevar a cabo esta investigación, porque cuando comenzamos la verdad es que se conocía muy poco sobre esta enfermedad, no había tampoco ningún tratamiento y de hecho tampoco se conocía gran parte de las partes moleculares o celulares que estaban implicadas. Desde el principio, lo que tuvimos claro era que era necesario generar estas herramientas y para ello lo que se hizo en primer lugar fue generar unas neuronas derivadas de las células madre del propio paciente para poderlas trabajar con ellas en cultivo. En segundo lugar, se generó un modelo de ratón portador de las mismas mutaciones que Abril para que pudiera desarrollar la enfermedad y poder analizar cómo ésta progresaba y cómo poderla tratar. Y la tercera herramienta que generamos fue el vector de terapia génica que llevaba una copia correcta del gen que está mutado en Abril y en otros niños con la misma enfermedad. Una vez que tuvimos las tres cosas juntas, pues cuando empezamos a trabajar en el proyecto de investigación en sí mismo. Los resultados que hemos obtenido hasta ahora han sido que nuestros modelos, tanto a nivel celular como murino, tienen las características principales de la enfermedad y que cuando tratamos con la estrategia de terapia génica somos capaces de recuperar estos distintos fenotipos, algunos de forma parcial y otros de forma completa a nivel tanto cognitivo como de coordinación motora. En este punto lo que queda por hacer es, después de estos resultados tan esperanzadores, es hacer todas las pruebas de toxicidad y también empezar a tener los primeros contactos con las agencias regulatorias para llevar este tratamiento a la clínica. Una campaña de mecenazgo, sobre todo para estas enfermedades raras, ultra raras, es necesaria porque al afectar a tan pocos pacientes es difícil conseguir financiación, ya sea de organismos públicos como de empresas de biotecnología que estén trabajando en el campo, como de fondos de inversión, etcétera, etcétera. Y es por ello por lo que es necesaria la solidaridad de la sociedad, en este caso representada por donantes anónimos que van financiando, van participando en las campañas de micromecenazgo como la que tenemos a través de la Universidad Autónoma de Barcelona, y gracias a ellos, pues a lo largo de este tiempo se han recibido más de 1.500, 1.600 donaciones y se ha podido financiar tanto el primer reto como el segundo reto, que son lo que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. En estos momentos estamos a punto de comenzar la tercera fase, el tercer reto, que son los estudios de toxicidad sobre los que hemos comentado antes, y posteriormente será necesario conseguir más financiación para poder realizar el ensayo clínico, que aquí es donde verdaderamente es el cuello de botella, es donde está la limitación principal, porque para poder conseguir los requerimientos de calidad farmacéutica que necesita un producto que se ha de administrar a humanos, es necesario producirlos en unas condiciones muy estrictas y normalmente estos productos, además con vectores de terapia génica, pueden tener un coste de 2, 3, 4 millones de euros, lo que es inasumible para las familias, motivo por el que es necesario estas campañas de solidaridad.